Muchos saludos a los estudiantes del Colegio Ingeniero Sechur. Soy el profesor de lenguaje, Nilton del Carpio, y voy a desarrollar el tema de la semana 4, semiología y signo lingüístico. Entonces, comencemos como corresponde. Nuestros objetivos: determinar con precisión la importancia de los signos de la comunicación humana, conocer las clases de signos creados por el ser humano, en especial el signo lingüístico, distinguir los principios y características del signo lingüístico. Como decía Saussure, en el signo lingüístico coinciden dos elementos que son esenciales: el significado y el significante, como pueden ver acá en la imagen. El significado viene a ser el elemento referencial de la realidad, y el significante viene a ser la serie de sonidos que lo evocan. Cuando tú dices pan, por ejemplo, con ese grupo de sonidos evocas a un alimento concreto, preciso, ¿no?, que se usa normalmente en el desayuno. Mamá, quiero pan. Eso es lo que se llama signo lingüístico o signo en general. Nuestra motivación. La semiología o ciencia de los signos se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, casi desde que el ser humano sintió la necesidad de comunicarse como parte de nuestra cultura general. A continuación podemos observar la gran diversidad de signos creados por el hombre para la comunicación humana, especialmente el más importante de todos ellos. Claro, naturalmente el signo lingüístico. Algunos han dicho que el ser humano es un ser eminentemente sígnico, porque siempre está comunicándose y siempre para comunicarse tiene que recurrir a signos o símbolos. Siempre tienen que ocurrir así, necesariamente. Nuestra teoría: semiótica o semiología. La semiótica o semiología es la ciencia de los signos en general, desde los más simples, llamados indicios, hasta los más complejos, iconos, señales, símbolos, lo que algunos llaman signos naturales y signos artificiales. Las palabras son el ejemplo más claro de uno de los tres tipos de estructuras: signos con significado, los símbolos. O sea, las palabras constituyen símbolos. Pero también hay otras estructuras que tienen significado: las señales, los iconos y los índices o indicios. Todo ese mundo, digamos, de los signos es estudiado por semiótica o semiología. El término semiótica fue propuesto por el profesor norteamericano Charles Sanders Peirce y es el que predomina en la actualidad, mientras que el nombre semiología lo planteó el profesor ginebrino Ferdinand de Saussure en Ginebra en 1908, como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, haciéndola depender de la psicología general. En la actualidad ambos se consideran sinónimos, pero el término semiología es más usado actualmente en medicina para estudiar los síntomas de las enfermedades. Fíjate, ahí hay un volumen que dice semiología médica. La semántica es una rama de la lingüística que se enfoca en el estudio de los signos lingüísticos, comúnmente llamados palabras. Entonces el término que más se usa actualmente es semiótica, pero ambos términos, como te dije, son equivalentes. ¿Qué estudia la semiótica o semiología? Estudia los signos en general. Y dentro de la semiótica estaría incluida la lingüística, y al interior de la lingüística la semántica, que se encarga del estudio de los signos lingüísticos, o sea, comúnmente de lo que llamamos palabras. Concepto de signo. El ser humano utiliza distintos elementos, estímulos, señales, símbolos, números, capaces de transmitir contenidos significativos. Piensa en tu curso de matemática. ¿No utilizas signos? Claro, los números son signos. También para poder establecer, digamos, una operación numérica, matemática, se utilizan signos. El signo de la adición, de la división, de la multiplicación, etcétera, ¿no? El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos muy heterogéneos, que sin embargo tienen algo en común. Son portadores de información o de valor significativo. Todo signo debe transmitir información. Hay veces un conjunto de imágenes que son como señales o avisos, podríamos decir, que pueden indicar, por ejemplo, una marca de automóvil, ¿no?, o un elemento musical, el reciclamiento, o también, por ejemplo, el sexo, varón, mujer. Según Charles Sanders Peirce, el signo funciona como vehículo de un significado, como soporte de una información con respecto a un objeto determinado.
Es un objeto material percibido a través de los sentidos que representa a un objeto, concepto, fenómeno o idea de la realidad. ¿Te habrá ocurrido que cuando tú llegabas de la calle a la casa, después de ir al colegio, percibías un olor agradable? Mamita, le decías, qué rico, ¿qué está preparando? ¿Estofado? O sea, había una señal ahí, ¿no es cierto? Una señal, un signo que te permitía deducir qué es lo que había, pues, preparado tu mamá. Y así tenemos en la vida un conjunto de signos que nos hemos acostumbrado a identificar. Tú entras a la cocina y ves que la tetera ya está hirviendo y se desprende el vapor. De inmediato le dices, mamá, ya está hirviendo el agua, porque percibiste el vapor. Vamos a continuar con el tema, chicos, que estoy seguro que les va a interesar muchísimo. El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente heterogéneos que por otro lado tienen algo en común, ser portadores de una información o de un valor significativo. El signo se encuentra compuesto por un significado, la imagen mental que varía según la cultura, y un significante que no siempre es lingüístico, puede incluir una imagen además. Fíjate en esa imagen. El signo de interrogación nos dice que la señora o la jovencita está dudando, tiene un problema ahí, ¿no? En el ordenador y está dudando. Es como si dijera, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo lo resuelvo? Árbol, la palabra árbol nos da la idea de una planta grande, con tronco y hojas, y además que da frutos. También es un signo. Clases de signos. Aquí hay un esquema muy interesante, chicos. Los signos pueden clasificarse en naturales y artificiales. Los naturales, como vamos a ver en un momentito, son aquellos que aparecen solos en la naturaleza, sin intervención intencional del hombre. Pueden ser producidos por animales o por el mismo hombre, pero sin intención. También se llaman indicios o índices. Hay una relación causal de continuidad. Por ejemplo, el cielo nublado es un indicio de que va a llover. Artificiales son creados por el hombre de manera intencional para ser usados como signos. Y son de tres clases: ícono, señal y símbolo. El ícono hay una relación directa de semejanza. No es arbitrario, sino que es motivado. Por ejemplo, un retrato, una fotografía, una estatua, una caricatura, constituye un ícono. La señal es una relación indirecta, no sistemática. O sea, es un signo arbitrario, pero que no forma parte de un sistema. Por ejemplo, una bandera blanca simboliza la paz, o también puede simbolizar la rendición, o puede significar en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, vemos que la bandera blanca significa emergencia, ayuda, ¿no? Entonces, esos son signos que constituyen señales. Símbolo, relación indirecta de convención, es también convencional, o sea, arbitrario, pero forma parte de un sistema. Por ejemplo, las señales de tránsito son símbolos. También las palabras constituyen símbolos, porque una palabra se asocia con otras, forma parte del sistema de la lengua. Esa es la diferencia entre símbolo y señal. Ahora lo vamos a ver más detenidamente, no te preocupes. En este cuadrito se ve mejor. El indicio o el índice es un signo natural involuntario que puede ser humano o no humano. Ejemplos: el humo saliendo de una casa es indicio de incendio. La marca de los pies que se deja al caminar también viene a ser una huella, ¿no? Podríamos decir. Vamos a ver más adelante que estos signos se pueden clasificar justamente en síntomas, presagios y huellas. Huellas es lo que está vinculado con el pasado, síntomas con el presente y presagios lo que está vinculado con el porvenir. Ícono es un tipo de signo artificial que guarda alguna relación de semejanza o analogía con la realidad o referente que representa. Ejemplos: la imagen de la luna, que significa la noche, un plano, una caricatura, una estatua o una fotografía tuya vienen a ser íconos. Señal, signo artificial arbitrario pero no sistemático, que provoca reacción en el receptor y que busca cambiar su actitud. Ejemplos: un afiche sobre un libro que motiva al público a adquirirlo, una pluma que indica la escritura o alguna profesión u oficio, la bandera blanca que simboliza rendición, una paloma blanca indica paz, etc., ¿no? ¿Has visto la sirena, por ejemplo, de los patrulleros? Indica qué cosa: emergencia, ¿no? Peligro. Símbolo, signo artificial más elaborado, su figura adquiere un significado de acuerdo al valor que le dé un individuo en un sistema determinado, porque viene a ser sistemático, o sea, se relaciona necesariamente con otros signos, de manera obligatoria. Ejemplos: una bandera roja y blanca significa para un peruano patria, para un brasileño es solo una bandera. ¿Por qué? Para el peruano le da una connotación especial. El rojo para nosotros significa la sangre de los héroes y el blanco significa la paz o la nieve de los Andes. Entonces, cada bandera
viene a ser eminentemente un emblema que constituye un símbolo. Las palabras, también los números, por ejemplo, ¿no? Clase de signos. Por la fuente de origen, los signos pueden ser artificiales y signos naturales. Los naturales proceden de una fuente natural sin emisor humano o intencional. Ejemplo, un trueno comunica una tormenta, un sol radiante comunica un buen tiempo, un cielo nublado comunica la posibilidad de lluvia, las huellas de los animales, etcétera, vienen a ser signos naturales. Signos naturales, la conexión entre signo y significado viene establecido por la naturaleza. Los hombres no podemos cambiar el significado de un signo natural. Signo humo, significado hay fuego. Signos naturales, signo nieve, significado hace frío. Signo expresión de la cara, significado tristeza. Otro signo natural, signo la risa, la expresión, significado felicidad. Signo temperatura elevada, significado fiebre. La madre dice, ¿qué pasa? Está con fiebre. Artificiales, son los emitidos de forma consciente. Implican la participación directa del ser humano en la creación de estos signos, o sea, el ser humano los ha creado en forma intencional para usarlos en la comunicación. Son los más sofisticados y generalmente muy complejos respecto a los otros. Ejemplo, las palabras, los dibujos, los gestos, cualquier mensaje elaborado por un emisor, etc., ¿no? Ahí vemos modelos o ejemplos de signos creados por el ser humano en la comunicación. Muchos de los cuales tú has visto aquí en la comunidad, en la sociedad. Hasta en tu propia casa, de repente, a través de la televisión. Segundo, por la percepción de los sentidos. Esto es fácil. Según el aparato receptor, existen los signos sensoriales. Uno, signos olfativos a través del olfato, el aroma de una comida, por ejemplo, un perfume. Signos auditivos a través del oído, el lenguaje oral, una canción, un grito. El maullido, por ejemplo, del gato, etcétera, no son signos auditivos. Signos visuales a través de la vista, una imagen, diagramas, en fin, ¿no? Signos táctiles a través del tacto, el código braille, es por el tacto, un apretón de manos, una palmada. Signos gustativos a través del gusto, el frío de una bebida, el sabor de los alimentos, ¿cierto? Son los más fáciles de identificar. Por la relación del signo y el referente, esta es la clasificación más compleja, que ya hemos visto ya hace un momentito, ¿no? En el mapa mental. Según el vínculo entre el signo y el objeto al que se refiere el referente, Charles Sanders Peirce distingue indicio, aquel signo que guarda una continuidad física o una conexión causal con su referente. Ejemplo es el humo, indicio de fuego, fiebre, enfermedad, una huella de determinado animal o persona, etcétera, ¿no? Cuando tú sales de la ducha, a veces pisas ahí en la sala, la madre dice, oye, limpia, mira, te dejó mojado. Esa es una huella. Una sonrisa también es un indicio, ¿no? ¿Qué significa? Que la chica está contenta. Pero observa, si tú la ves bien, está con el ojo morado. Quiere decir que alguien la golpeó. Un relámpago, un indicio de que va a haber tormenta, ¿no? Un policía va y está estudiando un caso y encuentra, por ejemplo, un pucho de cigarro, pero con resto de lápiz labial. Entonces, ¿qué cosa infiere? Que ahí ha habido una mujer. Eso vienen a ser indicios. O también ve que ha habido 3 copas, pero sin embargo en el caso solamente hay 2 personas. Entonces quiere decir que hubo 3 personas ahí, ¿no? Ícono, aquel signo que remite al objeto o al referente por pura semejanza, como ya lo vimos. Ejemplo, los mapas, los planos, diseños, diagramas, fotografías, etc. Señales, también un signo artificial que provoca reacción en el receptor y que busca cambiar su actitud. Ejemplos son afiches en un libro que motiva al público a adquirirlo, una paloma blanca, una balanza, una corona de laurel, victoria, una cruz que simboliza el cristianismo, etcétera, ¿no? Íconos, aquí tenemos algunos ejemplos, tipos de signos a los que se les ha dado un significado intencional. Las cualidades del signo son similares a las características del objeto. Ejemplo, los retratos, fotografías, dibujos, planos, mapas, imágenes, por ejemplo, una fotografía, diagramas, pues puede ser un mapa, metáforas, por ejemplo, que se hagan en la vida cotidiana, decimos la nieve de tus cabellos, por decir que son las canas ya, ¿no? Los símbolos, aquí tenemos los más importantes, chicos. Es un signo artificial que mantiene con el referente una relación arbitraria, no motivada, convencional, y que forman parte de un sistema. Aquí están los signos lingüísticos, pues son convencionales. Ejemplos, una bandera, sus colores son arbitrarios, las señales de tránsito, los números, la luz de semáforo, etc. Pero especialmente la lengua, ¿no? La lengua que está integrada por palabras. Ojo al dato, dice. No podemos establecer unas delimitaciones claras, puesto que un signo puede estar en más de un rango según el contexto o situación. Una bandera puede ser una señal o puede ser un símbolo también, ¿no? A eso básicamente nos referimos.
Símbolos. La identificación entre el objeto real y su representación es a menudo arbitraria y además convencional. Todo lo que es arbitrario tiene que ser convencional. Porque si yo impongo algo, tengo que conseguir que los demás miembros de la comunidad también estén de acuerdo totalmente conmigo, si no, no funciona como signo. Actúa por ley o hábito, dice ahí justamente, ¿no? Ejemplos, la cruz verde de las farmacias, en el caso de Perú es cruz roja, en otros países es verde. La hoz y el martillo del comunismo, etcétera. Las palabras con significado constituyen signos lingüísticos, porque hay un conjunto de palabras que no tienen significado. Las preposiciones, por ejemplo, ¿no? Y que en teoría no serían signos lingüísticos. Ahí tenemos una serie de signos que constituyen símbolos. Del cristianismo, del islam, del judaísmo. El semáforo, signo luz roja, significa detenerse. Amarilla, la luz va a cambiar. Verde, avanzar y así por el estilo, ¿no? El lenguaje matemático también, que tú bien conoces. Concepciones del signo. Binaria, de Ferdinand de Saussure, porque proponía que el signo tenía dos aspectos, el significado y el significante. Lingüista suizo, ¿no? Ahí está la fecha de su nacimiento, es considerado el padre de la lingüística. Triádica, o sea, tiene tres elementos, significado, significante y referente, es Charles Sanders Peirce, el norteamericano, filósofo y matemático, que también es considerado como uno de los más grandes estudiosos, digamos, de la lingüística moderna. Casi fue contemporáneo de Saussure, ¿no? Por unos años nomás se llevaron. Ferdinand de Saussure. Cada vez que te hablan de Saussure, presta mucha atención. Es el padre de la lingüista. Lingüista suizo, padre de la lingüística moderna, estudia los signos verbales, la lengua y el habla. Fue el creador de la lingüística. Fue el primero en definir la semiología, deriva de la lingüística y estudia cualquier tipo de signos a partir del conocimiento de los signos verbales. La ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, según Saussure, fue la semiología. Y dentro de la semiología estaría la lingüística. El pensamiento de Saussure es muy importante. El signo, según Peirce, en el proceso de semiosis, interpretación del signo, intervienen tres componentes. El signo propiamente dicho, el significado y el efecto que el signo produce en la persona que llamamos interpretante. Ejemplo, un mapa es el signo, indica una región geográfica. Significado a un viajero, que es el interpretante, el que lo tiene que interpretar o lo tiene que, digamos, descifrar, ¿no? Por utilizar una palabra. El filósofo Charles Sanders Peirce amplió el esquema de Saussure al añadir el referente u objeto, que es un elemento extralingüístico, ya que representa el objeto o la realidad a la que nos referimos. Casa, significante, o sea, la palabra casa es significante, significado, lugar para vivir, y el referente viene a ser el objeto, que todo el mundo conoce. El signo lingüístico. Hablemos un poquito del signo lingüístico, como dicen las mamás. Un poquito más sobre el signo lingüístico, que es tan importante para nosotros, muchachos. El hombre emplea una gran diversidad de signos para comunicarse. El más importante, y por el que se diferencia de los demás seres vivos, es el signo lingüístico. ¿Por qué? Porque es integrante del sistema de la lengua. Cuando hablamos de lengua, nos referimos al lenguaje. El lingüista Ferdinand de Saussure, curso de lingüística general, define la lengua como un sistema de signos verbales, y a la ciencia que estudia el lenguaje la llama lingüística. Cuando te pregunten cuál es la ciencia del lenguaje, esa ciencia se llama lingüística. Por eso al signo que compone la lengua le llaman signo lingüístico. El signo lingüístico, según Saussure, es una entidad biplánica, ya lo hemos visto, que tiene dos elementos o dos aspectos: el significado, que constituye el concepto, y el significante, que viene a ser la imagen acústica. Cuando tú dices árbol, de inmediato asocias esa palabra con un elemento de la realidad. Ese es el concepto. Vegetal de gran tamaño, que da frutos, etcétera, ¿no? Ambos planos, según Saussure, son interdependientes. Ninguno puede existir sin el otro. Por eso son interdependientes. Saussure señala que el signo lingüístico es biplánico, porque está formado por un significante, imagen acústica, y un significado, concepto o imagen mental. Es pues una entidad de dos caras que se necesitan y se exigen mutuamente y que son inseparables, es decir, que son interdependientes. El significante depende del significado. Aquí está asociado, ¿no? El significante MESA, mesa, con el significado de
el mueble que tiene un tablero con patas y que cumple diversas funciones, ¿no es cierto? Eso viene a ser la mesa. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es la asociación indisoluble de una idea o concepto llamado significado con una forma sonora o escrita llamada significante. Es un símbolo y forma parte del código lingüístico, que es la lengua. Es comparable con una moneda, decía Saussure, en la que cada una de sus caras representa un plano. El plano del contenido sería el lado que ustedes llaman la cara, ese significado, y el plano de la expresión sería el significante. Aquí está Saussure. Dice, el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras en la que se unen un significante, imagen acústica y un significado, concepto. Acá lo van a ver mejor, chicos, en este esquemita que les he preparado, en este mapa. El signo lingüístico se compone de dos planos: significante, conjunto de letras y sonidos, sigla, por ejemplo, significado, idea o concepto de la palabra, lo que corresponde a un referente o un elemento de la realidad, ¿no? La sigla que todo el mundo conocemos. Todo signo lingüístico debe tener significado y también significante. Sigamos, acá fíjense, aparecen los principios del signo lingüístico, que son 4: la arbitrariedad, la linealidad, la mutabilidad y la inmutabilidad. No hay que confundir principios con características, que es una cosa muy diferente, como vamos a ver dentro de un momentito. Principio del signo, en relación a sus planos, hay dos. La arbitrariedad, que el signo es convencional, por lo tanto es impuesto, no necesario. La relación entre significante y significado es inmotivada, ha de aprenderse por eso, porque es producto de una convención. Por eso un mismo significado tiene significantes distintos en cada lengua. De hecho, esta característica explica la existencia de tantas lenguas distintas en el mundo, ¿no? Si el signo no fuera arbitrario, habría una sola lengua en el mundo. Lamentablemente, como sí es arbitrario, existe diversidad de lenguas y de registros lingüísticos también, y de variantes de lengua. Fíjate acá, perro en castellano, ¿no? Dog en inglés, can en italiano, y sin embargo, cambia el significante y el significado es el mismo. Linealidad, sus unidades se ordenan sucesivamente en el tiempo, aparecen una tras otra y no pueden ser percibidos simultáneamente. Eso se verifica en la articulación y también en la escritura de la palabra. Tú vas articulando y produciendo un sonido detrás de otro. Primero la M, después la E, después la S, después la I, después la T, después la A. Tiene que ser en ese orden. Si no, no funciona. Casa es un signo lingüístico. Ya tú sabes qué significa. Pero si yo te digo ASAC, te miran, profe, ¿qué ha dicho? ASAC. Eso ya no sería signo. ¿Por qué? Porque no expresa ningún valor, ningún significado. En relación con el tiempo. Mutabilidad. El signo es mutable porque evoluciona a través del tiempo. O sea, va cambiando. Antes se decía ferro, por ejemplo, de latín, ahora se dice hierro. Antes se decía factum, ahora se dice faito, feito, feto, hecho. Mujer, mujer. Inmutabilidad. Sincrónicamente es inmutable. No puede ser cambiado drásticamente por los hablantes, por una convención social, porque impediría su papel comunicativo. La lengua ya no sería un sistema. Imagínate qué pasaría si es que el signo lingüístico cambiara bruscamente y con mucha rapidez. La lengua simplemente ya no sería sistema, pero no nos podríamos comunicar. Tendríamos que averiguar cuál es el significado de las palabras, en qué cosa han cambiado. Sería imposible que nos comuniquemos. O sea, el signo cambia a través del tiempo, pero en épocas distintas o distantes. Si yo comparo, por ejemplo, el siglo XII, el siglo XV, el siglo XVIII y el siglo XX o XXI, va a haber algunos cambios, como mujer, por ejemplo, ¿no? Fermosura, hermosura, ínsula, isla. Pero, por ejemplo, si lo comparo en una época determinada, por ejemplo en la actual, el signo permanece inmutable. Ambos aspectos son consecuencia de la arbitrariedad. Tú dirás, ¿por qué? El signo cambia porque es arbitrario. Si fuera arbitrario no cambiaría. Y la arbitrariedad, según Saussure, también es un aspecto que impide que el signo varíe. Tú dirás, qué raro. ¿Por qué, profe? Porque Saussure decía, no hay ninguna motivación, no existe ningún motivo para cambiar una relación arbitraria por otra que también va a ser arbitraria. ¿Qué sentido tiene que yo cambie una palabra por otra que también va a seguir siendo arbitraria? A una pizarra, en una de llamar pizarra la llamamos tablero y sigue siendo la misma, ¿no? A un jovencito que se llama Juan le decimos Enrique o le cambiamos el nombre, sigue siendo el mismo.
y el nuevo nombre va a seguir siendo arbitrario. Entonces mejor que se mantenga el que tiene, ¿no? Eso es lo que decía Saussure. Después también señalaba el carácter complejo del sistema, porque hacer un cambio en la lengua implicaba también de repente una repercusión en todo el sistema. En tercer lugar decía la gran cantidad de signos que será necesario cambiar. Como la lengua tiene una enorme cantidad de signos, hay que cambiar una cantidad considerable para que ese cambio sea válido, lo cual en la práctica es prácticamente imposible. Y finalmente la inercia colectiva de la comunidad, que se resiste al cambio. La comunidad dice, ¿para qué vamos a cambiar lo que está funcionando bien? Mejor que se mantenga así. Eso es lo que explicaba Saussure en su libro Curso de Lingüística General, para explicar la inmutabilidad. Bien. Características del signo lingüístico. Estos ya no son los principios, sino son las características. El signo está interrelacionado. El signo lingüístico adquiere valor en su relación con otros signos. Fíjense, el lunes con el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque son los días de la semana. El signo lunes adquiere valor porque tiene significado diferente a los otros días de la semana. Hoy es jueves, hoy es domingo, hoy es sábado, hoy es lunes, hoy es martes, y tú lo asocias con el resto de la semana, igual como ocurre con el nombre de los meses, con las estaciones del año, etcétera, ¿no? Con los muebles, con todo lo que constituye campo semántico. Ya más adelante te voy a hablar de lo que es un campo semántico. Otra característica que ya hemos visto también es biplánico. El signo lingüístico tiene dos planos que se requieren mutuamente: el plano del significado y el plano del significante, ¿no es cierto? Saussure decía que ambos planos son interdependientes, se requieren mutuamente. Conclusión: lingüística estudia el sistema de signos lingüísticos, el signo lingüístico, componente del signo lingüístico, principio del signo lingüístico, todo lo que tiene que ver con signo lingüístico. Los componentes del signo lingüístico son el significado y el significante, y los principios son 4, ¿no? Mutabilidad, inmutabilidad, arbitrariedad y linealidad. Si te pregunto cuál es el más importante de los principios, es la arbitrariedad. Te dejo una tarea. Puedes revisar también las actividades de tu libro sobre el tema de la semiótica y signo lingüístico y enviar las respuestas a mi correo. Y te dejo a continuación las preguntas. Solamente tipea nada más el número de la pregunta y la clave. No me tipees toda la pregunta. Allá van las preguntas. Son solamente 10, no te asustes. Sumamente sencillas. Puedes investigar algo en internet o revisar tu libro, o la misma diapositiva como he presentado en el video. Bueno, espero que haya sido de tu agrado este tema, que es muy recurrente, digamos, en la vida del ser humano. También espero que ustedes se encuentren bien y confío en que en algún momento ya nos vamos a poder ver de manera mucho más inmediata para poder interactuar como corresponde, ¿no? Por lo pronto, cuídense muchísimo, chicos, y un fuerte abrazo virtual para todos. Hasta luego.